Ella no tenía el dinero para comprar ese vestido. Lo sabía. Y aún así, no podía dejar de mirarlo. Las damas de la corte se reían de ella. Decían que ese vestido costaba más que todo lo que su familia poseía. Pero en ese momento, una voz profunda interrumpió. El rey Alfa lo había escuchado todo, y delante de todos, compró el vestido para ella. Fue el comienzo de algo que nadie esperaba. Miradas que se encontraban en silencio, él observándola, y ella fingiendo que no le devolvía la mirada. El problema era que el rey Alfa podía tener a cualquier mujer del reino, princesas, duquesas, poderosas mujeres nobles, pero las rechazaba a todas, y de alguna manera se involucró con la única mujer que nunca debió haber tocado, la hermana y amiga más cercana de su propio Beta. Cuando la gente empezó a sospechar, casi los descubrieron juntos en secreto. Y lo que vino después se convirtió en un escándalo. Dos lobos enormes luchando en el jardín del castillo. El rey Alfa contra el hombre que había sido su mejor amigo. Ahora todo el reino se hace la misma pregunta. ¿Perdonará el Beta la traición? ¿O este amor prohibido lo destruirá todo, incluida la amistad que mantenía unido a todo un reino? No debería haberlo estado mirando así. Ella lo sabía. Pero el vestido estaba allí, colgado solo cerca de la ventana, y sus pies se habían detenido antes de que pudiera ordenarles lo contrario. La seda era hermosa y delicada, y las gemas capturaban cada fragmento de luz que se colaba por el cristal. Y ese vestido atrajo a Violet con una fuerza que no podía racionalizar, solo sentir. No lo tocó, no se atrevió, simplemente se quedó allí mirando. Y ese fue el error, porque mirar significaba desear, y desear era suficiente para que otras personas se dieran cuenta. Vaya, miren quién decidió visitar el taller. Violet reconoció el tono de sus voces incluso antes de girarse. Tres mujeres, hijas de condes y baronesas, cada una con la expresión de quienes creían saber exactamente cuál era el lugar de cada uno en el mundo. No sabía que la invitación al baile fuera tan inclusiva, dijo una de ellas, jugueteando con una cinta entre los dedos con fingida distracción. Pensé que estaba reservada para la nobleza. Violet no dijo nada. Responder significaba entrar en el juego, y entrar en el juego significaba perder antes de que siquiera comenzara. ¿Estás mirando ese? La tercera se acercó con pasos deliberados. Pobrecita. Probablemente cuesta más que todo lo que su familia posee. Sus risas eran suaves, contenidas, cuidadosamente calculadas. Violet apretó las manos en puños. No respondas. No les des lo que quieren. Quizás piensa que si lo mira fijamente el tiempo suficiente, aparecerá en su dormitorio, añadió la pelirroja. Y las otras rieron de nuevo. Había algo en esas palabras que dolía. No era la primera vez, no sería la última. Y lo peor no era la crueldad en sí, era la precisión, la forma en que siempre sabían exactamente dónde presionar. Entonces, una voz interrumpió, profunda, firme, el tipo de voz que no necesitaba alzarse para hacer que toda una habitación guardara silencio. Damas. Violet se giró instintivamente, como todos los demás. El hombre parado cerca de la entrada tenía hombros anchos bajo una capa oscura, el cabello oscuro ligeramente desordenado y una expresión que no era arrogancia. Era certeza. La certeza de alguien que sabía exactamente dónde estaba y por qué. El rey Alfa Sebastián. Las tres mujeres palidecieron en una sucesión casi cómica. La pelirroja hizo una reverencia tan abrupta que casi tropezó. Las otras la siguieron con la gracia apresurada de quienes acaban de ser descubiertas. Violet también hizo una reverencia. Sus rodillas estaban menos firmes de lo que le hubiera gustado. Él estaba aquí. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Su Majestad. La costurera se apresuró desde la parte de atrás. Qué honor recibirlo. Su pedido está casi listo. Lo traeré de inmediato. No hay prisa. Él no miró a la costurera cuando lo dijo. Miró a Violet. Envuelva también el vestido que la joven estaba mirando. Violet levantó los ojos hacia él, sorprendida. Su Majestad, dijo, e incluso para sus propios oídos, su voz sonó demasiado débil. Solo estaba mirando. No vine a comprar nada. No tengo intención de... Esto no es una discusión.
No había dureza en su tono. Había algo peor para la capacidad de ella de discutir con él. Calma absoluta, el vestido es suyo. Las tres mujeres no dijeron nada, y su silencio fue más elocuente que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Ella quiso negarse de nuevo. Algo en ella se resistía a aceptarlo. Una terquedad nacida de años de aprender a no deberle nada a nadie. Así nadie podría recordarle después cuánto debía. Pero las palabras nunca salieron porque él ya había desviado la mirada. Ya hablaba en voz baja con la costurera como si el asunto estuviera zanjado. Y lo estaba. El pedido es un regalo para mi madre, le dijo a la costurera, con el pequeño paquete ya en sus manos. Preferí recogerlo personalmente. Los regalos tienen más peso cuando la mano que los entrega es la mano que los eligió. La costurera asintió, claramente conmovida por el comentario. Entonces Sebastian se giró. Sus ojos se encontraron con los de Violet por un momento. Lo suficientemente breve como para parecer casual, lo suficientemente largo como para no serlo. Hizo un ligero gesto con la cabeza, tomó el paquete y se fue. La campana sobre la puerta tintineó. El taller quedó en silencio. Violet miró el vestido mientras la costurera lo doblaba cuidadosamente sobre la mesa. Todavía no entendía del todo lo que acababa de pasar, pero entendía una cosa. Él había entrado, había oído lo que no debía oír, y lo resolvió de la única manera que tenía. Sin espectáculo, sin discursos, sin convertirla en una exhibición de rescate. ¿Por qué hizo eso? La pregunta se quedó con ella mientras salía del taller, con el paquete apretado contra su pecho y el viento frío rozando su rostro. No tenía una respuesta, y algo en la forma en que la pregunta seguía volviendo sugería que podría pasar un tiempo antes de que encontrara una. La invitación al baile de la luna no era una invitación cualquiera, y Max se había asegurado de dejarlo muy claro. Sentado en la mesa de la cocina, con una taza de té entre sus grandes manos y una expresión seria en su rostro. Él había dicho, Violet, este no es un baile cualquiera. Estarás entre las familias más poderosas del continente. Una semana entera, cenas, rituales, audiencias formales. Necesito saber que estás preparada. Lo estoy, había respondido ella. Esa no es una pregunta que se responde tan rápido. Max, hablo en serio. Él se inclinó ligeramente sobre la mesa, y había una mirada en sus ojos que ella conocía bien. No la mirada de un hermano mayor siendo difícil, la mirada de alguien que veía cosas que preferiría no ver. Estaré allí como el beta del rey. Eso significa que durante la mayor parte del evento, estaré al lado de Sebastian. Hay protocolos que no puedo romper, Violet. Si me necesitas y estoy en una audiencia formal, no puedo simplemente levantarme e irme. Y hay más, Sebastian representará al reino de Stormville. Eso lo cambia todo. No es solo el Sebastian que creció con nosotros. Es el rey alfa en una corte extranjera. Y cada palabra, cada gesto que hace, lleva el peso del reino sobre sus hombros. Las formalidades existen por una razón, y ninguno de nosotros puede ignorarlas allí. Ni yo ni tú. Hizo una pausa. Eso significa que no puedes dirigirte a él directamente en público, a menos que él hable primero. No porque no le importe, sino porque las reglas de la corte no distinguen entre la amistad de la infancia y la jerarquía. Violet guardó silencio por un momento. Entonces, seré invisible para ustedes dos. No. La voz de Max fue firme. Nunca has sido invisible para ninguno de nosotros, pero necesito que entiendas el entorno antes de entrar en él. Levantó su té, tomó un sorbo, y cuando la miró de nuevo, había algo más suave en sus ojos. Quédate cerca de mí cuando puedas, y cuando no puedas, usa el sentido común que siempre has tenido. La mañana de su partida llegó fría, con una niebla baja que cubría las piedras del camino y el olor a tierra húmeda en el aire. Violet estaba lista antes que Max, como de costumbre, y esperaba en el patio con el vestido cuidadosamente empacado entre el resto del equipaje. Cuando se formó la procesión, entendió inmediata y completamente lo que Max había estado tratando de explicar. El primer carruaje pertenecía al rey. No había forma de confundirlo. Era más grande que los demás,
más sólido, con paneles de madera oscura tallada y el escudo de Stormville grabado en la puerta. El lobo con la cabeza erguida que todos los reinos reconocían. 4 caballos lo tiraban, idénticos en color, con las crines trenzadas con cintas de los colores del reino. Sebastián salió por las puertas principales de la mansión poco antes de la hora señalada. Vestía los colores formales de Stormville, una túnica oscura con detalles en el cuello y los puños, y una capa sujeta en su hombro derecho con un broche de metal que Violet reconoció al instante como el sello real. Habló en voz baja con 2 consejeros mientras caminaba, su postura natural en lugar de forzada. Hombros alineados, paso firme, los ojos escaneando automáticamente el patio, como lo hace alguien que siempre está evaluando el espacio a su alrededor. Max se le acercó y los dos intercambiaron unas palabras en voz baja. Sebastián apoyó la mano en el hombro de Max por un segundo, breve, casual, como si fuera el gesto más natural del mundo, y Max respondió con un asentimiento que decía más que las palabras. Violet observaba desde la distancia. Es extraño, pensó ella, cómo alguien puede parecer tan diferente y exactamente igual al mismo tiempo. Sebastián entró en el primer carruaje, la puerta se cerró y la procesión partió. Violet subió al segundo carruaje con Max, quien había regresado para escoltarla con esa zancada larga y pausada que era tan suya. ¿Lista?, preguntó él. Normalmente soy yo quien te espera a ti, respondió ella. Él sonrió, y por un momento fue simplemente el Max que siempre había conocido. El hermano que había crecido con ella, que podía leer cada una de sus expresiones y fingía no darse cuenta cuando le convenía. «Estarás bien», dijo en voz baja mientras el carruaje comenzaba a moverse. «Te lo prometo». Violet miró por la estrecha ventana el camino que se extendía por delante. «Lo sé», dijo, y esta vez lo creyó un poco más que antes. El castillo de Eldora apareció en el horizonte antes de lo que esperaba. Era diferente de lo que había imaginado. No era imponente como lo era Stormville, con su oscura solidez vertical que parecía tallada en la roca misma. Aldoria era más abierta, sus torres más esbeltas, sus ventanas más anchas. Sus piedras tenían un color entre dorado y crema que el sol de la tarde volvía casi luminoso. Estandartes con el dragón de Eldoria colgaban sobre las puertas, y las puertas del patio principal estaban abiertas. Guardias alineados en 2 filas paralelas formaban un pasillo ceremonial. El carruaje de Sebastián se detuvo. Violet observó a través de la ventana sin acercarse demasiado al cristal, muy consciente de que los ojos estaban en todas partes y que cada movimiento sería notado y evaluado por personas que aún no conocía. Sebastián bajó del carruaje con un movimiento que no fue teatral y por lo tanto fue más impresionante. No miró a su alrededor para ver si alguien observaba. Simplemente bajó, se irguió, y todo el patio pareció reorganizarse a su alrededor, como el agua alrededor de una piedra. El rey del Doria se le acercó con los brazos ligeramente abiertos. Un hombre de mediana edad con una barba oscura bien recortada y el tipo de sonrisa que sabía ser cálida sin dejar de ser calculada. Rey Sebastián, su voz se escuchó claramente en todo el patio. Bienvenido a Eldora. Es un honor recibir a Stormville bajo este techo. El placer es mío, Rey Alpha Aldrich. Sebastián inclinó la cabeza, el gesto exacto entre el respeto y la igualdad. Eldoria siempre ha sabido acoger generosamente a sus invitados. Agradezco la invitación. Sellaron la apertura del evento con un apretón de manos formal. Entonces, el rey Alpha Aldrich se giró ligeramente hacia un lado. «Permíteme presentarte a mi hija», dijo, con un orgullo genuino en su voz. «La princesa Emily». La joven que dio un paso adelante había sido claramente preparada para ese momento. Su vestido era de color vino, bordado en oro, y su cabello oscuro había sido peinado con la precisión de horas de trabajo. Era hermosa, del tipo de belleza que había aprendido temprano a funcionar como un instrumento. La sonrisa que dirigió a Sebastián fue cálida. «Su Majestad», dijo, haciendo una reverencia con gracia. «He oído hablar del rey de Stormville durante mucho tiempo. Es un placer ponerle cara al nombre». «El placer es mutuo, princesa», respondió Sebastián con su calma habitual.
Y había algo casi imposible de descifrar en su expresión, educado pero completamente cerrado. Max bajó primero y le ofreció la mano a Violet. Ella puso los pies sobre las piedras del patio de Eldoria con la aguda conciencia de que había entrado en un lugar mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido antes y que casi nadie allí sabía quién era. Max permaneció a su lado el tiempo suficiente para murmurar en voz baja. Cabeza alta. Ella no respondió, pero levantó la barbilla. Las presentaciones formales en el patio fueron breves. Sebastián completó cada una con la precisión de alguien que lo había hecho toda su vida. Y Max se mantuvo 2 pasos detrás y a su derecha todo el tiempo, exactamente donde un beta debía estar durante una representación oficial. Violet se mantuvo un poco apartada, observando. Durante una presentación, Sebastián le dijo algo en voz baja a Max sin girarse por completo. Ella no escuchó las palabras, pero vio a Max mirar rápidamente en su dirección y asentir. Cuando el grupo comenzó a moverse hacia la entrada del castillo, Max apareció a su lado. ¿Qué dijo?, preguntó ella en voz baja. Preguntó si el viaje había sido cómodo para ti. Respondió Max sin mirarla, con la vista al frente. Me dijo que verificara si las habitaciones que te asignaron eran adecuadas. Violet guardó silencio por un momento. Es el tipo de cosa que pregunta por todos, añadió Max, y había algo en su tono que ella no pudo descifrar. Protección, tal vez, o cautela. Siempre ha sido así con la gente de nuestra casa. Lo sé, dijo ella, y era verdad. Había crecido viendo a Sebastián tratar a la gente que rodeaba a Max con ese cuidado particular que no era abiertamente afectuoso, pero que a su manera era completamente real. Eso es todo lo que es, pensó mientras cruzaba las puertas de Eldora, con sus pasos resonando en la piedra. Solo preocupación fraternal, la misma que siempre ha tenido. La cena real de apertura tendría lugar esa noche, y Violet estaba de pie frente al espejo en la pequeña habitación que le habían asignado, mirando su reflejo con la mezcla familiar de determinación y duda que la había seguido durante los últimos días. El vestido que había elegido para la cena era sencillo, de un tono entre crema y beige. Las chicas del taller estaban allí. Había reconocido a la pelirroja entre los grupos que llegaban al castillo esa tarde, riendo a carcajadas con otras jóvenes de nombres nobles. Estarían en la cena, estarían observando. Violet cerró los ojos, respiró hondo. Cuando entró en el comedor, sucedió algo que no esperaba. La gente dejó de hablar. No todos y no por mucho tiempo. Pero hubo ese segundo particular en que los ojos se volvieron hacia ella y sintió su peso como algo físico. No entendía por qué. Era simplemente ella misma. Max estaba al otro lado del salón y la saludó con la mano en cuanto la vio. Un gesto amplio y poco ceremonioso que era totalmente él. «Te ves hermosa», dijo cuando ella se sentó a su lado. «Eres mi hermano. Estás obligado a decir eso». «Soy tu hermano», lo que significa que te conozco lo suficiente como para saber cuándo miento. Abrió la boca para responder cuando lo sintió. Esa tensión particular entre la nuca y los hombros que aparecía cuando alguien la miraba con demasiada intensidad. Levantó la mirada casi involuntariamente. Al otro lado del salón, entre grupos de nobles y consejeros, estaba Sebastián. La estaba mirando, no con la intensidad de alguien que intenta intimidar. Era una mirada contenida, pero presente. Cuando sus miradas se encontraron, él levantó ligeramente su copa en su dirección. Un brindis silencioso. Nada más. El calor subió al rostro de Violet antes de que pudiera detenerlo. Desvió la mirada, miró su plato, miró sus manos, y entonces, en una decisión que más tarde culparía a los nervios, a la sorpresa y a absolutamente todo menos a sí misma, levantó los ojos de nuevo hacia él y le sacó la lengua. Una fracción de segundo, oculta detrás de la copa que se llevó a los labios inmediatamente después. Al otro lado del salón, vio moverse la comisura de su boca. No fue una sonrisa completa, solo el comienzo de una. Pero ella conocía ese comienzo. Había crecido viéndolo aparecer cuando él, Max y ella eran niños, y el mundo había sido más pequeño y sencillo. Cuando Sebastián era solo el amigo de su hermano, entrenando en el patio al amanecer,
y a veces la dejaba esconderse detrás de él cuando su madre la buscaba para estudiar, cuando él era solo Sebastián. No majestad, no rey alfa, no el hombre que ahora sostenía una copa al otro lado de un salón lleno de gente que quería algo de él. ¿Cuándo se complicó todo tanto? No tenía respuesta, solo el calor persistente en su rostro y toda la cena aún por delante. Sebastián no estaba prestando atención a lo que decía el duque a su izquierda. Sabía que debería, pero no lo hacía. Estaba observando el salón. Más específicamente, estaba observando la forma en que ciertos hombres miraban a Violet. Había un noble a 3 asientos a su derecha que había intentado iniciar una conversación 2 veces. Un joven al otro lado del salón que no podía apartar los ojos de su perfil, y un caballero mayor con barba blanca y anillos en los dedos que la había evaluado con una mirada que Sebastián reconoció y que hizo que algo en sus hombros se tensara. Max apareció a su lado en algún momento. Sebastián ni siquiera se había dado cuenta. «Necesita a alguien cerca», dijo Sebastián lentamente, tomando un sorbo medido de su copa, discretamente, para no convertirla en un chisme. «Lo sé». Max guardó silencio por un momento. «Sabes, no le gusta que la tratemos como si necesitara protección constante. Lo que a ella le guste no cambia lo que es necesario. Eso es exactamente el tipo de cosa que odiaría oír». Pero había una leve sonrisa en la comisura de la boca de Max, y Sebastián la reconoció de inmediato. Acuerdo envuelto en ironía. «Estaré atento». «Bien». Max se quedó un segundo más de lo necesario. Luego asintió y se alejó. Sebastián permaneció donde estaba, con los ojos en el salón y el pensamiento en algún lugar que no estaba listo para nombrar. Creció, pensó. Algo que había pensado varias veces en los últimos meses, siempre con esa extraña sensación de notar algo que había estado allí demasiado tiempo y que solo ahora se había vuelto imposible de ignorar. La cena terminó y los hombres se trasladaron a la cámara del consejo, donde las discusiones sobre alianzas continuarían durante horas. Max le había guiñado un ojo a Violet antes de irse, un gesto que significaba: «Estoy vigilando». Y ella había asentido. Pero Max no se quedó, y sin él a su lado, el salón se sentía diferente. Había estado hablando con una dama mayor de cabello blanco, la esposa de un duque de algún reino más pequeño, una mujer amable con una risa fácil, que había preguntado por la familia de Violet con interés genuino. Era el tipo de conversación que Violet podía manejar, directa, real. Luego la mujer fue llamada y Violet se quedó allí con una copa en la mano. Y fue en ese exacto momento de transición que no se dio cuenta. No vio el paso calculado. No vio que le pisaban el bajo del vestido. El desgarro fue pequeño, nítido. En un salón lleno de conversación, debería haber pasado desapercibido. No fue así. Las risas comenzaron casi de inmediato, y la pelirroja del taller estaba justo en el centro del grupo con la expresión de alguien que había estado esperando exactamente este tipo de oportunidad. «¡Oh, cielos!», dijo una de ellas. «El vestido es demasiado simple para sobrevivir una noche entera». «Quizás debería pedirle al rey otro», añadió otra, «ya que parece tan generoso». «¿No te da vergüenza?». La pelirroja dio un paso adelante, y esta vez incluso la delgada capa de cortesía que las otras habían mantenido se había ido. «Viviendo de las sobras de alguien que probablemente ni siquiera sabe tu nombre». Violet miró el bajo rasgado. Era pequeño, reparable, pero sus palabras no eran sobre el vestido. Nunca habían sido sobre el vestido. Se le hizo un nudo en la garganta. Sus ojos ardían con la presión traicionera que advertía lo que no quería que sucediera. No allí, no delante de ellas. Así que se fue. No corrió, caminó, pero sus pasos eran demasiado rápidos para ser casuales. Cuando la puerta de su habitación se cerró detrás de ella, se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas vinieran. No fueron muchas, lágrimas rápidas y calientes, más de ira que de tristeza, porque había hecho todo bien. Y aún así, Sebastián estaba cerca de la ventana de la cámara contigua cuando la vio pasar por el pasillo. Los pasos de Violet eran rápidos, su cabeza ligeramente baja, y había algo en la línea de sus hombros.
Reconoció la forma en que se erguía cuando contenía algo que no quería que nadie viera. Dio medio paso hacia la puerta. Luego se detuvo. Había 18 personas en la habitación. El rey de Eldoria estaba a apenas unos metros de distancia. Irse ahora, así, para seguir a la hermana de su beta, sería exactamente el tipo de cosa que despertaría preguntas que no tenía ningún deseo de responder. Así que se quedó donde estaba y odió cada segundo de ello. La habitación estaba en silencio una vez que las lágrimas pasaron. Violet yacía de espaldas, mirando el techo de piedra, escuchando el murmullo distante del salón que continuaba sin ella, como si nunca hubiera estado allí. Quizás hubiera sido mejor no venir. La doncella llamó a la puerta temprano, con la nota doblada entre los dedos. Un mensaje de Lord Max, mi señora. Pide que vaya al jardín sur tan pronto como pueda. Violet ya estaba vestida. Había pasado la mayor parte de la noche mirando el techo, y en algún momento simplemente se había rendido a intentar dormir. Max estaba de pie cerca del banco de piedra, bajo el árbol antiguo, con los brazos cruzados, luciendo esa expresión que ella conocía tan bien como el sonido de su voz. La miró de arriba abajo antes de decir nada. ¿Qué pasó? Buenos días a ti también, dijo ella, sentándose en el banco. Violet, no pasó nada, simplemente no dormí bien. La cama es diferente. La cama. Repitió la palabra en ese tono que dejaba claro que no creía ni una sola sílaba. Tienes los ojos hinchados. Hace frío. Los ojos se hinchan con el frío. Hacía calor en el salón anoche. Se sentó a su lado, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Menos firme, más cercana. ¿Qué pasa? ¿Alguien dijo algo? No es nada de lo que debas preocuparte, dijo ella. Ya pasó. Max abrió la boca y ella supo por la forma en que respiró que había al menos 3 preguntas más en fila, listas para salir. Pero antes de que saliera ninguna, oyeron pasos en el camino de piedra. Sebastian apareció y sus ojos fueron directamente hacia ellos. Por una fracción de segundo, se posaron específicamente en Violet. Ella vio el momento exacto en que él se dio cuenta. ¿Qué pasó en la cena?, preguntó al llegar a ellos. Sin preámbulos, sin rodeos. Te vi irte. Estaba cansada, dijo ella con la misma naturalidad que había usado con Max. El viaje fue largo. Sebastian la miró un segundo más de lo necesario. El viaje fue ayer por la mañana, dijo él. Soy más sensible al agotamiento que ustedes dos. Violet. Su voz era diferente a la de Max, más baja, con un peso que hacía más difícil aferrarse a la versión de la historia que ella había elegido. ¿Qué fue? Ella levantó la mirada y se encontró con la de él, y por un segundo sintió la tentación de decir la verdad. El bajo del vestido, las risas, las palabras sobre sobras y vergüenza. Pero luego pensó en lo que vendría después. Max enfadándose, Sebastian volviéndose frío con esa ira controlada que siempre era peor, y toda la semana convirtiéndose en un problema que ella había causado simplemente por existir en un salón. Fue una noche larga, dijo. Estoy bien. Pueden dejar de mirarme así. Max y Sebastian intercambiaron una mirada por encima de su cabeza. Ella fingió no verla. Está bien, dijo Max en el tono de alguien que decide por ahora respetar su espacio. Sebastian se apoyó en el muro de piedra y se quedó en silencio por un momento. ¿Dormiste?, preguntó él, y a Violet le tomó un segundo darse cuenta de que la pregunta era para ella. Ya lo he dicho. No pregunté si estabas bien, pregunté si dormiste. No mucho, admitió ella. Él asintió como si la respuesta confirmara algo que ya sabía y no dijo una palabra más al respecto. Así era él. No presionaba una vez que sentía que habías llegado al límite de lo que estabas dispuesta a dar. Simplemente tomaba lo que se le ofrecía y se aferraba a ello. Los tres se quedaron en silencio por un momento. Y había algo en ese silencio que no era incómodo. El tipo de quietud que solo existe entre personas que se conocen lo suficiente como para no necesitar llenar cada segundo con palabras. Fue entonces cuando oyeron voces que se acercaban. La princesa Emily entró en el jardín como quien entra en un lugar que le pertenece. A su lado había un hombre que Violet no había visto antes. Alto, de cabello castaño claro,
con una expresión abierta que contrastaba con la contención que la mayoría de los nobles parecían llevar desde que llegaron. Emily saludó a Max con una calidez fácil, tocando brevemente su brazo. Luego se volvió hacia Sebastian con una sonrisa un tono más cálida, su mano posándose en el brazo de él con una familiaridad que duró. Violet notó un momento más de lo que había durado con Max. Su Majestad, le dijo a Sebastian, con la voz ligeramente más suave. Espero que las habitaciones hayan sido cómodas. Lo han sido. El Doria siempre acoge bien a sus invitados, respondió él con esa impecable cortesía. Luego Emily se volvió hacia Violet y su sonrisa no se desvaneció, pero hubo una rápida evaluación en sus ojos que fue diferente. Y tú debes ser la hermana de Max. He oído hablar de ti. Violet, respondió ella con una breve reverencia. Es un honor, Alteza. El placer es mío. Emily se inclinó ligeramente hacia el hombre a su lado. Permíteme presentar al Duque Leon de Verath, uno de nuestros invitados más distinguidos esta semana. El Duque Leon hizo una reverencia con algo en ella que era menos formal de lo que debería haber sido, como si el gesto fuera más una cortesía genuina que un protocolo obediente. Sus ojos se movieron de Max a Sebastian con el reconocimiento apropiado, y luego volvieron a Violet y se quedaron allí. No de forma grosera, pero se detuvieron. Es un placer, dijo, y había algo en su voz que lo hacía sonar como si estuviera hablando específicamente con ella, aunque las palabras estaban dirigidas a todo el grupo. Violet respondió con una sonrisa educada y desvió la mirada. Por el rabillo del ojo, vio a Sebastian descruzar los brazos. ¿Están todos listos para el gran baile de esta noche?, preguntó Emily con entusiasmo genuino. Es el evento más importante de la semana. Toda la corte estará allí. Miró a Sebastian con algo que no era exactamente una pregunta, pero que funcionaba como tal. Hay tradiciones que me encantaría presentar personalmente al rey de Stormville. Será un honor, respondió Sebastian. ¿Y usted, Lady Violet? Leon se volvió hacia ella antes de que nadie más pudiera hablar, con esa atención directa que ella aún no había decidido si era agradable o abrumadora. ¿Asistirá al baile de esta noche? Asistiré, dijo ella simplemente. Entonces la estaré esperando. Lo dijo a la ligera, de una manera que dificultaba convertirlo en un problema, pero había una clara intención debajo de la facilidad. Reservaré el primer baile si me lo permite. Un segundo después, Violet sintió que algo cambiaba en el aire a su izquierda. No miró a Sebastian, pero era muy consciente de él. Y en ese momento, algo en su presencia se había tensado ligeramente. «Qué considerado», dijo Max en un tono que Violet no pudo clasificar del todo. Leon sonrió, imperturbable. Emily miró entre los dos hombres con una expresión que duró menos de un segundo antes de que su sonrisa habitual regresara. Puso su mano en el brazo de Sebastian una vez más mientras se despedía. Un gesto fluido que podría no ser más que la cordialidad de una anfitriona. «Entonces nos veremos esta noche», dijo. Leon se despidió y se fue por el camino de piedra. El jardín quedó en silencio. Max fue el primero en hablar. «Es extraordinaria, ¿verdad?», dijo con su franqueza característica. «La princesa tiene una presencia que no se ve todos los días». «La tiene», asintió Sebastian sin dudarlo. «Y hermosa», añadió Max como si completara un inventario. «Objetivamente hermosa. Lo es». Violet los miró a los dos. Estaba esperando alguna advertencia, algún comentario que equilibrara la conversación. No llegó. Simplemente se quedaron allí, uno al lado del otro, de acuerdo con esa fácil unidad que tienen las personas cuando no les cuesta nada estar de acuerdo. «Ustedes dos son increíbles», dijo Violet, levantándose del banco. Max se volvió hacia ella con las cejas levantadas. «¿Qué pasa?» «Nada», alisó la falda de su vestido. «Voy a descansar antes del baile. Necesito lucir presentable, ya que aparentemente la presencia es lo único que importa en este evento». «Violet», la llamó Max, y había una risa contenida en su voz, lo que empeoró todo. «Buenos días a ambos», dijo sin darse la vuelta, y se fue por el mismo camino por el que Emily había entrado, con la irritación ardiendo cálida y brillante en el centro de su pecho.
Sebastian se quedó donde estaba y vio a Violet alejarse. No habían hecho nada malo. Lo sabía. Max había elogiado a una mujer hermosa. Él había estado de acuerdo y ninguno de los dos estaba obligado a hacer lo contrario. El problema era que había estado de acuerdo instintivamente, porque estar de acuerdo con Max era la respuesta más segura disponible cada vez que el tema se desviaba hacia Violet. Y estaba Leon. La estaré esperando. Reservaré el primer baile. Las palabras del duque resonaban con una persistencia inconveniente. Había habido algo en la forma en que había mirado a Violet que Sebastian reconoció, porque era la misma mirada que había visto en otros hombres en la cena de la noche anterior. Leon era un duque de un reino aliado, educado. No había una razón concreta por la que Sebastian debiera haber sentido lo que sintió cuando ese hombre anunció que la estaría esperando. Ninguna razón que pudiera admitir, de todos modos. Voy a prepararme para la reunión, le dijo a Max. Todavía tenemos tiempo. Prefiero estar preparado desde antes. Empezó a caminar. Max, quédate cerca de ella en el baile esta noche. Max guardó silencio por un segundo. ¿Por Leon? Como precaución. Sebastian mantuvo su paso. No esperó una respuesta. Siguió caminando, el jardín quedando atrás y los pensamientos que no quería, tercamente, por delante. La habitación estaba en silencio cuando Violet cerró la puerta. Se quedó un momento de espaldas a ella, con las manos ligeramente apretadas. No habían hecho nada malo. Lo sabía. Más había elogiado a una mujer hermosa. Sebastian había estado de acuerdo, y ninguno de los dos tenía la obligación de hacer lo contrario. Emily era extraordinaria. Era una princesa. Era exactamente el tipo de persona que pertenecía al lado de un rey, y ese era exactamente el problema. Fue a la ventana y miró hacia el patio sin ver realmente nada. ¿Encontraré eso alguna vez? No un título, no seguridad. Esa sensación de que había una persona en el mundo que cambiaba el espacio solo con entrar en él, que hacía que el silencio se sintiera pesado de una manera particular, que se quedaba en tu cabeza mucho después de haber dejado un jardín. Sabía lo que estaba sintiendo. Nunca había sido buena para mentir. Sabía lo que sentía cuando Sebastián estaba cerca, lo que sentía cuando él la miraba un segundo de más, lo que había sentido cuando él dijo, envuelva el vestido para la joven. Y cómo esas palabras todavía dolían de una manera que no era vergüenza, pero era casi tan difícil de llevar. Pero había cosas que sabía con la misma claridad. Él es el rey alfa de Stormville, con alianzas, linajes y obligaciones ligadas a otros nombres. El reino nunca aceptaría a la hermana de un beta en el lugar que debería pertenecer a una princesa. A una mujer cuyo nombre tuviera suficiente peso político para justificar la unión. Y estaba Max, que nunca lo entendería. Nunca podrá ser tuyo, se dijo a sí misma. Apartó la mirada de la ventana. El vestido enjollado estaba doblado sobre la silla, exactamente donde había estado desde que llegaron. Caminó hacia él y lo miró fijamente por un momento. Esta noche se lo pondría. Iría al baile. Mantendría la barbilla en alto. Y si el duque Leon quería hablar, sería educada. Y si la princesa Emily se quedaba en el brazo de Sebastian toda la noche, ella no miraría. Puedes hacer esto, se dijo a sí misma. La vela del tocador estaba casi consumida. Cuando Violet finalmente estuvo lista, se paró frente al espejo por un momento sin moverse. El vestido era exactamente lo que había sido en el taller, solo que diferente ahora porque era ella quien estaba dentro. Y había algo en ver eso que despertó un sentimiento que no había esperado. El salón de baile estaba en pleno apogeo cuando entró. Había más gente que en la cena de apertura, más velas, música más fuerte y el movimiento de cuerpos y telas y conversación creaba esa calidez particular de un evento decidido a ser memorable. Violet se detuvo un segundo en la entrada, dejando que sus ojos recorrieran la habitación mientras buscaba a Max. Max no fue quien la encontró primero. La sala cambió antes de que ella entendiera por qué. Conversaciones que se cortaban, cabezas que se giraban. Una pausa colectiva que duró solo unos segundos, pero lo suficiente para que sintiera cada mirada contra su piel. Es el vestido, se dio cuenta. Es solo el vestido. Lady Violet.
Leon apareció a su lado con esa facilidad sin esfuerzo que parecía ser parte de quien era, como si hubiera cronometrado su llegada perfectamente sin que pareciera cronometrada. Estaba impecablemente vestido, sonriendo de una manera que llegaba a sus ojos, y había una energía en él que era directa sin ser intrusiva. Duque Leon, respondió ella. Dije que esperaría. Él inclinó la cabeza ligeramente. Y dije que reservaría el primer baile. Una pausa. A menos que ya tenga otros compromisos. Violet miró alrededor de la habitación. Max estaba al otro lado del salón con un grupo de nobles y cuando sus miradas se encontraron, él levantó la barbilla en una pregunta silenciosa. Ella hizo el más mínimo gesto que decía, «Estoy bien». «No los tengo», le dijo a Leon. Él le ofreció la mano. Al otro lado del salón de baile, Max se volvió hacia Sebastian en el momento en que Violet puso su mano en la de Leon. «¿Estás viendo lo que yo veo?», preguntó, con los ojos fijos en el centro de la sala. «Lo estoy», respondió Sebastian, con una calma que costó más de lo que parecía. Fue directo a por ella. Max dejó su copa en la mesa cercana con más fuerza de la necesaria. «Voy para allá». «Max». Sebastián le puso una mano firme en el hombro. «Quédate donde estás». No conoce a este hombre. Es una adulta, y Leon aún no ha hecho nada malo, dijo Max con la tensión apretando su voz. Tensión que Sebastián reconoció porque era la misma tensión que él mismo sostenía, solo que por razones que no podía explicarle al hombre a su lado. ¿Ves cómo la mira? Lo veo. No era una pregunta. Sebastián no la respondió como si lo fuera. Estar relajado no es una opción ahora mismo, dijo. Pero ir allí delante de todo el salón la avergonzará, y eso le dolerá más que Leon. Max guardó silencio, todavía observando a la pareja mientras bailaban. Violet se rió de algo. Una de esas risas breves y genuinas que surgían cuando no estaba pensando en ser observada. Y Sebastián vio la mandíbula de Max tensarse ligeramente. «Está prendado de ella», dijo Max en voz más baja. «No me gusta». «Lo sé». Max permaneció en silencio otro momento. Luego soltó el aire de golpe, pasándose una mano por el cabello. «¿Sabes lo que es?», dijo. «El impulso que tengo de siempre ponerme delante de ella y protegerla. Desde que tenía 6 años, ha sido así». Una pausa. «Eso no se quita». Sebastián asintió. «Necesito una copa», dijo Max, recogiendo su vaso de nuevo. «O varias». Miró a Sebastián con una expresión que intentaba ser ligera y no lo conseguía del todo. Max desapareció entre la multitud y Sebastián devolvió su mirada al centro de la pista. Violet se reía de nuevo. La princesa Emily apareció al lado de Sebastián. Se quedó junto a él por un momento, ambos observando la sala en silencio, y luego dijo sin preámbulos, «La has estado observando desde que entró. Estoy monitoreando a los invitados. Eso es lo que haces en territorio desconocido». Sí, ella tomó un sorbo de su propia copa, con un atisbo de sonrisa en la comisura de su boca. «Te observé en el jardín esta mañana», dijo Emily más lentamente ahora, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Y yo también te observé a ti. Hay una diferencia entre cómo miras a los demás y cómo la miras a ella. No es algo que notarías a menos que estuvieras prestando atención, pero yo lo estaba. Emily, no te estoy acusando de nada». Se giró ligeramente para mirarlo y su sonrisa dio paso a algo más directo, más honesto. «Te estoy diciendo lo que vi. Puedes no estar de acuerdo si quieres». Sebastián guardó silencio por un momento. «Es la hermana de Max», dijo al fin. «Sé quién es. Eso lo complica todo». «Lo complica», asintió Emily sin dudarlo. «Pero tú ya eres complicado. La diferencia es que ahora eres complicado y finges que no lo eres, lo cual es peor. No es tan simple como lo haces sonar. Nunca dije que fuera simple». Una pausa. «Pero te diré una cosa, Sebastián. Solo un tonto dejaría escapar a la mujer más hermosa de este baile por miedo a una conversación difícil». Sebastián no respondió de inmediato. «¿Y Max?», preguntó Emily con una curiosidad que parecía genuina.
¿Tiene a alguien? ¿Algún apego? Sebastián la miró de reojo. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. Ella levantó un hombro en un pequeño encogimiento, pero había algo en su tono que era más que curiosidad casual, y ambos lo sabían. Esta semana es larga. Es bueno conocer a la gente que te rodea. Max no tiene a nadie, dijo Sebastián después de un momento. Emily asintió lentamente, con esa leve sonrisa que no se comprometía a nada y sin embargo lo decía todo. Apoyó brevemente la mano en su brazo, un simple gesto sin más intención que la franqueza. No seas tonto, dijo, ahora en silencio. Y luego se alejó por el salón de baile con la ligereza de alguien que había dicho lo que tenía que decir y no necesitaba una respuesta para estar segura de que había sido escuchada. Sebastián se quedó donde estaba por un tiempo, observando todo. Escaneó la habitación buscando a Max y lo encontró en un rincón junto a una ventana, hablando con alguien. Sebastián entrecerró los ojos ligeramente y la reconoció. Emily. Los dos se reían de algo con el ritmo fácil de una conversación que no llevaba mucho tiempo y ya había encontrado su propio ritmo. Sebastian observó por un segundo. Luego volvió su mirada al centro de la sala, donde Violet había dejado de bailar y se dirigía a la mesa de bebidas. Y entonces vio a Leon siguiéndola. Sebastian comenzó a caminar hacia Leon antes de poder detenerse a decidir si era una buena idea. Alcanzó al duque cerca de una de las entradas laterales del salón de baile, lo suficientemente lejos de los demás para que la conversación quedara entre ellos. Duque Leon. Leon se giró y había reconocimiento en sus ojos. Alguien que había sabido que esta conversación llegaría eventualmente y había elegido enfrentarla sin teatralidad. Su Majestad, dijo, inclinándose en una breve reverencia. Lady Violet, comenzó Sebastian, luego hizo una pausa, eligiendo sus palabras con el cuidado de un hombre que sabe que lo que diga a continuación sonará como algo que no puede controlar del todo. Es una joven bajo mi protección y en este momento, usted no es el tipo de hombre que quiero a su lado. Leon guardó silencio por un momento, con la expresión de alguien que escucha no solo las palabras, sino lo que hay debajo de ellas. Con todo el respeto, Su Majestad, dijo al fin, y había una honestidad directa en su voz que Sebastián reconoció como real. Creo que acabo de entenderlo todo. Sebastián no dijo nada. Me haré a un lado, continuó Leon, sin ironía, sin resentimiento. No porque se me haya ordenado, sino porque entiendo lo que es esto. Una pausa. Ella merece a alguien que no tenga que ser convencido de que la quiere. Hizo una última reverencia y se alejó entre la multitud. Y Sebastián se quedó donde estaba por un segundo. Esas palabras asentándose en él de una manera que no había pedido y no podía ignorar. Ella merece a alguien que no tenga que ser convencido de que la quiere. Volvió sus ojos hacia la mesa de bebidas. Violet iba por su tercera copa. Sebastián contó. A la cuarta, se giró para buscar a Max, pero Max seguía en el rincón con Emily, y los dos se habían acercado más ahora. La quinta copa estaba siendo servida. Cruzó el salón de baile. No fue una decisión que examinara antes de tomar. Fue el tipo de cosa que el cuerpo hace cuando la mente está demasiado ocupada discutiendo consigo misma. La alcanzó, le puso la mano ligeramente en la muñeca antes de que la copa llegara a sus labios y dijo solo, «Ya es suficiente». Violet bajó la copa lentamente, se giró para mirarlo, y en sus ojos había esa mezcla particular de vino y sentimiento que acercaba todo a la superficie más de lo habitual. «Vete», dijo ella. «Violet». «Vete, Sebastián». Su voz era baja, sin ira, lo que en cierto modo era peor que la ira. «Ve a estar con tu princesa y déjame en paz. Has bebido demasiado». La voz de Sebastián llevaba esa firmeza de alguien al límite. «Vamos, ya es hora». «No quiero irme del baile», protestó ella, tratando de levantar la barbilla con dignidad. Pero el gesto vaciló a mitad de camino. «Todavía me estoy divirtiendo». Para demostrarlo, intentó dar un paso firme y casi pierde el equilibrio. «¿Ves?», dijo, alargando la palabra con una convicción cuestionable. «Perfectamente bien». Sebastián respiró hondo, como si le pidiera paciencia a los cielos.
Necesito que vengas conmigo. No iré, murmuró, terca y un poco suelta. Él le sujetó la muñeca, firme pero sin hacerle daño. Violet, esto parece un secuestro, susurró ella. Sebastian simplemente comenzó a guiarla hacia la salida. Ella arrastraba los pies, claramente descontenta. En el momento en que el aire frío del pasillo le dio en la cara, Violet parpadeó lentamente, como si el mundo hubiera decidido tambalearse solo para ella. Ahí está, dijo ofendida. Ya estoy fuera. ¿Puedo volver? No. Y antes de que pudiera inventar otra excusa, Sebastian la levantó en brazos sin previo aviso. Oye, exclamó ella, intentando alcanzar el suelo con los dedos de los pies sin éxito. Puedo caminar. Mis piernas funcionan. Creo que prefiero hacerlo así. Es dramático, extremadamente dramático. Quizás. Se quedó en silencio por unos momentos, con la mirada perdida, pensando con toda la profundidad disponible para alguien que claramente había bebido demasiado. Luego dijo con una honestidad brutal, «Tus brazos son fuertes, demasiado fuertes en realidad». Le apretó el brazo para demostrarlo. «Ridículo, si me preguntas. Y hoy estás mucho más guapo. ¿Cómo lo haces? Me encantó tu cabello peinado así hacia atrás». Sebastián casi se ríe. «Violet, y hueles bien», continuó ella, muy seria. «Eso es injusto. Un hombre fuerte y que huele bien llevando a una chica indefensa por ahí. Nadie dijo que la vida iba a ser tan complicada». «Chica indefensa. Muy indefensa», insistió ella, ya apoyando la cabeza en su pecho. «¿Y mencioné que hueles bien? Lo hiciste. Entonces considera esto una confirmación». Entre un paso y el siguiente, su respiración cambió, pesada, lenta, y cuando él miró hacia abajo, Violet estaba profundamente dormida, entregada de esa manera que solo los agotados o los muy borrachos pueden lograr. Sebastian se detuvo en el pasillo por un momento. Se quedó allí, inmóvil, con Violet dormida en sus brazos y el castillo silencioso a su alrededor, sintiendo ese momento extraño, simple y complicado a la vez. Luego siguió caminando, y como siempre, llevando consigo todo el encantador caos que venía con ella. La habitación estaba oscura cuando abrió la puerta con cuidado. La doncella había dejado una vela encendida en el tocador y la pequeña llama fue suficiente. Acostó a Violet en la cama, tiró suavemente de la manta sobre ella y luego se quedó de pie junto a la cama. Había algo en Violet dormida que era diferente de Violet despierta. Su rostro estaba relajado. Su cabello se había soltado en parte del arreglo del baile y se derramaba sobre la almohada. ¿Por qué le di ese vestido? El vestido enjollado todavía captaba la débil luz de la vela en algunos puntos dispersos. Sebastián miró la silla junto a la ventana, la evaluó mentalmente, midió su propio tamaño y el ridículo tamaño de la silla. Ninguna posibilidad, murmuró casi riéndose para sí mismo. Así que hizo lo que parecía más sensato. Se sentó en el borde de la cama, se desató una bota, luego la otra, y las dejó a su lado. Se detuvo un momento, como si pidiera permiso silencioso a alguien que no podía responder. «Dudo que te ofendas», murmuró, mirando a Violet. «Solo el borde, y no cabría en esa silla, ni aunque el reino dependiera de ello». Se acostó con cuidado, ocupando solo el borde, con su gran cuerpo rígidamente alerta para no rozarla. Se giró de lado, una mano bajo la cabeza, la otra apoyada en el colchón, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertarla. La vela permaneció encendida, proyectando ese suave resplandor que hacía que las sombras se sintieran más vivas. Todo el castillo dormía, solo la habitación respiraba, y Violet también. Calma, completamente entregada al descanso, como si no tuviera idea de que alguien estaba allí tan cerca. Sebastián, que había pasado toda la noche luchando con algo que no podía explicar, permaneció quieto, observando el ritmo de su respiración, la caída suelta de su cabello sobre la almohada, la simple forma en que ella existía. No intentó irse, no intentó luchar contra el impulso de quedarse. Simplemente se quedó en el borde de la cama, demasiado grande para el espacio que había elegido, y sin embargo, exactamente donde quería estar.
La luz que entraba por la ventana era todavía tímida, un dorado fino y superficial que precede a la luz solar real, cuando Violet abrió los ojos. Se quedó quieta por un segundo, mirando el techo. Este no es mi techo. Parpadeó, miró a su alrededor lentamente, con la cautela de alguien que aún no sabe lo que está a punto de encontrar. Las paredes eran de piedra más oscura que en su habitación. La ventana era más grande. El tocador era diferente, y el vestido enjollado todavía estaba en ella, ligeramente arrugado. ¿Dónde estoy? Entonces miró a un lado. Sebastián estaba acostado en el borde de la cama, de lado, con una mano bajo la cabeza, el cabello ligeramente revuelto, y sus botas cuidadosamente colocadas en el suelo a su lado, con el cuidado de alguien que no quería despertar a nadie. Dormía con esa calma sellada y contenida de alguien que había decidido descansar y había llevado a cabo la decisión con la misma determinación que aplicaba a todo. El corazón de Violet no se aceleró, detonó. Se quedó completamente quieta, con la respiración contenida, tratando de reconstruir la secuencia de lo que había sucedido. El baile, el vino, el pasillo, él llevando las escaleras arriba, las palabras que había dicho, las palabras que había dicho. Su estómago dio un vuelco. ¿Qué dije? Cerró los ojos por un segundo, tratando de recuperar fragmentos. Le había dicho que olía bien. Esa la recordaba con una claridad humillante. Había dicho algo sobre sus brazos. Había dicho algo sobre Emily. ¿Cuánto dije? Y más que eso, más que nada, había una pregunta más grande y pesada debajo de todas las demás. La que había llevado durante demasiado tiempo. El sentimiento que había guardado con tanto cuidado. El nombre que nunca había pronunciado en voz alta a nadie. ¿Lo dije? ¿Dije cómo me siento por él? No lo sabía, y no saberlo era peor que cualquier respuesta posible. Lentamente, con el cuidado de quien desmonta algo frágil, comenzó a apartar la manta, centímetro a centímetro, sin hacer ruido, sin moverse demasiado rápido. Si podía salir antes de que él despertara, podría volver a su propia habitación. Podría respirar. Podría decidir qué hacer con esta mañana antes de que la mañana decidiera por ella. Había llegado al borde de la cama, sus pies casi tocando el suelo, cuando la mano llegó, grande, firme, completamente despierta. Se posó en su cintura y tiró, no bruscamente, con la tranquila certeza de alguien que había estado despierto más tiempo de lo que ella había imaginado. Alguien que había estado esperando ese momento exacto con una paciencia que solo alguien muy seguro de lo que quería podría tener. Fue atraída de nuevo contra su cuerpo en un movimiento suave y continuo. Su espalda contra el pecho de él, su brazo rodeando su cintura, como si ese fuera el lugar más natural del mundo para estar. Como si lo hubiera hecho 1000 veces y su cuerpo conociera la ruta. Su calor era obsceno, del tipo que se hundía en los huesos y se quedaba allí. Sus labios se acercaron a su oído, y cuando habló, su voz era ronca por el sueño, baja, con esa gravedad específica que ella conocía, solo que ahora llevaba un peso completamente diferente. «De mi cama», dijo él, «no te vas a ir tan pronto». El corazón de Violet golpeó tan fuerte que casi se le sale por la boca. No se movió. No podía. Había algo en ese momento que era más grande que su capacidad para ser sensata. Y la parte sensata de ella estaba perdiendo la discusión por un margen que crecía con cada segundo que él permanecía tan cerca. Su brazo firme alrededor de su cintura, su aliento cálido a lo largo de su cuello. Esa presencia enorme e ineludible que siempre había sido demasiado grande para el espacio que ella intentaba reservarle dentro de sí misma. «Sebastián», dijo, y su propia voz salió diferente, más baja, menos firme de lo que había planeado. «Necesito». «Sé lo que necesitas», murmuró él. Antes de que pudiera terminar la frase, lo sintió. Sus labios rozaron su cuello, lenta, deliberadamente, como si probara algo que ya sabía que sucedería. Y cada argumento que había comenzado a construir se desvaneció como la niebla cuando sale el sol. Ella se giró. No fue exactamente una decisión. Fue el tipo de movimiento que ocurre
cuando el cuerpo resuelve algo antes de que la mente tenga tiempo de organizar las razones. Y de repente él estaba allí, demasiado cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor contra su propio cuerpo. Lo suficientemente cerca como para darse cuenta de cuán poco indiferente era él a esa cercanía. El aire dentro de la habitación pareció cambiar. Sebastian deslizó una mano por su cintura, atrayéndola lo suficiente para que sus cuerpos se encontraran por completo. Violet contuvo la respiración porque ahora no había duda alguna sobre el efecto que ella tenía en él. El calor subió a su rostro al mismo tiempo que algo más peligroso se extendía por su pecho. Deseo, vergüenza y algo mucho más antiguo que cualquiera de los dos. Sebastián respiró hondo y pensó por un momento. Pensé mucho en tenerte anoche, confesó él, con la voz baja contra la piel de ella. Sus dedos se apretaron ligeramente en su cintura. Cuando empezaste a decir ciertas cosas, soltó un pequeño suspiro, casi una risa sin humor. Me estabas volviendo completamente loco. El corazón de Violet tropezó dentro de su pecho. Vagos recuerdos de la noche anterior pasaron por su mente. Cielos, ¿qué había dicho? Bebiste demasiado, continuó él, y yo me quedé allí pensando si debía llevarte a tu habitación. Su pulgar se movió lentamente sobre la tela de su vestido. Lo pensé mucho. Inclinó su rostro hacia su oído. Pero admitiré, su voz bajó, que fui débil. El escalofrío que recorrió su espalda fue instantáneo. ¿De verdad crees? Murmuró él, que puedes decirme todas esas cosas y salirte con la tuya. Violet cerró los ojos por un segundo. Una parte de ella quería desaparecer de la vergüenza. Otra parte, la que sentía su cuerpo tan cerca, no quería irse por nada. Sebastián bajó la cabeza y habló casi contra su oído. Voy a darte una opción. Su corazón se aceleró. Puedes irte ahora mismo, dijo él. Podemos fingir que esto nunca pasó. Su mano seguía en la cintura de ella. Pero si te quedas, su voz bajó aún más. No quiero que te arrepientas después. Ella abrió los ojos y se giró completamente para mirarlo. Sebastián la estaba mirando como si estuviera luchando contra algo que ya había perdido. Su mirada era puro deseo. Violet tragó saliva. Siempre te he deseado, dijo ella. Las palabras salieron antes de que tuviera tiempo de pensarlas. Sebastián se quedó completamente quieto. No digas algo así, murmuró, pero su voz no tenía fuerza alguna para negarlo. Le tocó la cara con cuidado, casi como si no confiara en sí mismo. Violet. Su nombre salió como una confesión. Él respiró hondo. Te amo. Ella parpadeó. Sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Y eso, continuó él, con voz áspera, me está destruyendo. Sus ojos estaban fijos en los de ella. Porque ya no sé si puedo luchar contra esto. Violet se inclinó primero. El beso comenzó lentamente, pero no se mantuvo así por mucho tiempo. Sebastián la atrajo por la cintura, presionando su corazón contra el de él mientras el beso se profundizaba, caliente, urgente, como algo que había estado esperando demasiado tiempo. Sus dedos se aferraron a la tela de su camisa. Unos segundos después, él se la quitó por la cabeza, arrojándola a un lado sin siquiera mirar dónde caía. Su piel estaba caliente bajo las manos de ella. Violet deslizó sus dedos por su espalda y Sebastián soltó un aliento que sonó como si se lo hubieran arrancado. Sus manos se movieron sobre el cuerpo de ella, encontrando la curva de su cintura, luego su espalda. Ella deslizó la mano por debajo del vestido, sintiendo el calor de la piel de él contra la suya. La habitación se sentía más pequeña ahora, el aire más pesado. Todo estaba a punto de cruzar una línea. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes, firmes, inconfundibles. Sebastian se congeló. Violet saltó de la cama en un brinco que no había planeado, como si el instinto se moviera antes que la conciencia. Agarró sus zapatos del suelo, tomó la manta caída y en 2 pasos estaba al lado de la cama, agachada en el estrecho espacio entre la cama y la pared, con una agilidad que la habría sorprendido en cualquier otra circunstancia. El sonido del golpe todavía resonaba en la habitación cuando él se pasó una mano por el cabello, respirando hondo, no para calmarse, sino para reensamblar el control que casi había perdido.
Ya sabía quién estaba al otro lado. El olor llegó antes del segundo golpe en la puerta. Max. Sebastián cruzó la habitación con pasos silenciosos y firmes. En el camino, agarró rápidamente el frasco de perfume que descansaba en la mesita de noche. Roció 2 veces en el aire. El aroma se extendió por la habitación, no lo suficientemente fuerte como para confundir realmente un rastro. Llegó a la puerta con un paso tranquilo y sin prisas, del tipo que no revelaba absolutamente nada de lo que había sucedido momentos antes. Cuando la abrió, su rostro era completamente neutral. Max estaba al otro lado con la expresión de alguien que se había levantado temprano y había pasado los últimos minutos haciendo cuentas que no cuadraban. «Perdón por despertarte», dijo, evaluando a Sebastian. «Es casi la hora de la reunión con el rey Aldrich. No quería que llegaras tarde». Hizo una breve pausa y algo cruzó su rostro. Una pequeña vacilación, casi imperceptible, como alguien que ha captado una nota familiar en el aire y no puede ubicar de dónde viene. Su ceño se frunció ligeramente. «Violet tampoco estaba en su habitación cuando pasé», dijo, más como una observación que como una pregunta. «Debe haber salido temprano». «Debe ser», dijo Sebastián. Max se quedó un segundo más. Una leve sospecha se movió a través de él, instintiva. Había un olor familiar en el aire, el de su hermana. Por un instante lo consideró, luego desechó el pensamiento. Debía ser un remanente del baile. Había demasiada gente, demasiados perfumes mezclados, y Sebastián probablemente había pasado cerca de ella en algún momento de la noche. Sebastián captó la vacilación antes de que Max dijera algo más. Sin una palabra, sostuvo la puerta, ya listo para cerrarla, dejando claro que la conversación había terminado. Max todavía se quedó un momento con esa sensación indefinida. No era una sospecha real, pero tampoco era nada. Luego asintió levemente y continuó por el pasillo. El silencio regresó. Entonces Violet salió de detrás de la cama, con el pelo completamente suelto, los zapatos en una mano y la expresión de alguien que tiene una conversación seria consigo misma sobre las elecciones que ha hecho en las últimas horas. «¿Crees que captó mi olor?», preguntó ella. «No estoy seguro», respondió Sebastián. Se quedaron en silencio por un segundo. «Sebastián». Ella le puso la mano en el pecho. El gesto fue firme, pero había algo profundamente íntimo en la forma en que sus dedos se posaron allí, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Él todavía parecía listo para ir tras Max. «Te amo», dijo ella antes de que él pudiera decir algo. Las palabras salieron casi de golpe, porque si esperaba un segundo más, lo pensaría demasiado y quizás no tendría el coraje. Sebastián se detuvo. Su mirada volvió a ella, seria. «Violet». Ella negó con la cabeza ligeramente. «No puedes hablar con Max aquí». «No ahora». Él abrió la boca para responder, pero ella continuó primero. «Si se lo dices ahora, Max reaccionará mal. Será un shock para él». Respiró hondo. «Y estamos en una corte extranjera, en medio de un evento político, rodeados de gente que observa cada uno de nuestros movimientos». Sebastián guardó silencio. «No tendrá espacio para entender», continuó ella. «No aquí». Lo miró directamente a los ojos. «Tiene que ser en casa, en el castillo, con calma». El silencio entre ellos duró varios segundos. Luego Sebastián se frotó la cara con una mano, pensando. «Crucé una línea hoy», dijo finalmente. Su voz era más baja ahora. «Tuviste que esconderte por mi culpa». El ceño de Violet se frunció ligeramente. «Sebastián, eres la hermana de mi beta», continuó. «La hermana de mi amigo». Se acercó. «Y eres demasiado especial para ser tratada como un secreto escondido detrás de una puerta». Su pecho se apretó. «Te amo», dijo por segunda vez. Esperó con algo que le dolió en el pecho, y por eso necesito decírselo. Se pasó una mano por la nuca, inquieto. «No podemos hacer esto en secreto. No es justo para él». Violet se acercó, casi suplicante. «Díselo más tarde», pidió, con la voz más baja. «Cuando estemos en casa», le agarró el brazo. «Aquí podría convertirse en un escándalo». Sebastián estudió su rostro.
Y tengo miedo de Max, admitió, apenas un hilo de voz. De lo que podría hacer si se entera de esto aquí, ahora. Su mirada se suavizó, la atrajo en un abrazo. Violet se ajustó a él casi automáticamente, como si su cuerpo supiera exactamente dónde pertenecía. Sebastián bajó su rostro hasta su cuello, inhaló profundamente. Su olor, siempre ese olor. Amo cómo hueles, murmuró contra su piel. Un escalofrío recorrió su espalda. Violet cerró los ojos por un momento. Tengo que irme, susurró. A regañadientes se apartó un poco. Sus miradas se encontraron una vez más. Luego se giró y se fue antes de quedarse el tiempo suficiente para cambiar de opinión. La puerta se cerró cuidadosamente detrás de ella. Sebastián permaneció donde estaba durante varios segundos, con el olor de ella todavía en el aire. El pasillo estaba vacío mientras Violet se apresuraba por él, rezando para no encontrarse con su hermano. Ninguna doncella, ningún noble, ninguna alma viviente que pudiera hacer preguntas. Lo que no sabía era que había un alma que ya había hecho las preguntas correctas y ya había encontrado las respuestas equivocadas. La chica pelirroja se había despertado temprano, no por costumbre, por intención. Había visto a Sebastián tomar a Violet por la muñeca y sacarla del baile. La había seguido lo suficiente como para ver la dirección que tomaron, los pasillos que recorrieron, la puerta que se cerró, y se había aferrado a eso toda la noche. Información pequeña y afilada, sabiendo exactamente dónde cortaría. Por la mañana comenzó a usarla. No de una vez, poco a poco, de la manera en que mejor funcionan los rumores. Una palabra aquí, una observación allá, una pregunta inocente que ya llevaba su respuesta dentro. ¿No les pareció extraño que el rey se fuera del baile con ella? Dicen que pasaron la noche en la misma habitación. Sí, a mí también me pareció curioso. Una chica sin nombre, sin linaje, y el rey alfa de Stormville. Debe ser un hechizo, no hay otra explicación. Los pasillos de Eldoria eran largos, y los rumores recorrían esos pasillos más rápido de lo que los pies humanos podían seguir. Max iba de camino a la sala de reuniones cuando le llegaron las primeras palabras. Dos nobles hablando cerca de una ventana, sin saber que él pasaba. Una frase, un nombre, el nombre de Violet. Redujo la velocidad sin detenerse por completo. Más palabras. Cazafortunas. Lo ha hechizado. Nunca miraría a alguien así si ella no hubiera hecho algo. La hermana del Beta. Imagínate. Max se detuvo. Se quedó allí en el pasillo, las voces llegando demasiado claras para fingir que no había oído y algo estaba sucediendo dentro de su pecho que reconoció. Lo había sentido antes, en una tarde de entrenamiento, años atrás, cuando alguien había dicho algo sobre su familia y había necesitado 3 días para controlar lo que hizo después. Respiró hondo. Luego giró por el pasillo equivocado para la reunión. La sala donde el rey Aldrich había convocado a los representantes de los reinos era grande y formal, con una larga mesa en el centro y sillas que dejaban inequívocamente claro quién tenía más poder. Sebastián estaba sentado a la derecha del rey Aldrich cuando la puerta se abrió. Max no llamó. Sebastián levantó los ojos y lo que vio en el rostro de su amigo hizo que algo dentro de él se quedara completamente quieto. De la manera en que sucede cuando reconoces que algo ha cambiado, y los próximos momentos decidirán mucho. Max, dijo con una calma que fue deliberada. Max cruzó la habitación sin mirar al rey Aldrich, sin mirar a los otros nobles, con los ojos fijos en Sebastián. «¿Puedes explicar?» dijo, con la voz baja y controlada, que siempre era más peligrosa que una voz alzada, «lo que los pasillos de este castillo están diciendo sobre mi hermana?» El rey Aldrich se movió ligeramente en su silla. «Beta», dijo, en el tono de alguien que le recuerda que hay protocolos involucrados. «Con todo el respeto», dijo Max, sin apartar los ojos de Sebastián. «Necesito un momento con mi rey». Sebastián ya estaba de pie. «Hablemos afuera», dijo. «Hablemos», asintió Max, y los dos salieron. El jardín estaba vacío a esa hora. La luz de la mañana ya era fuerte sobre la piedra y los macizos de flores. Max se volvió hacia Sebastián antes de que la puerta del castillo se hubiera cerrado por completo detrás de ellos.
Siempre confié en ti, dijo. Y había algo en su voz que era peor que la ira. Era dolor. El tipo de dolor que llega cuando algo que construiste durante años se agrieta exactamente donde nunca lo esperaste. Desde que teníamos 8 años, fuiste la primera persona en tratarme como un igual cuando todos los demás todavía me veían como el hijo de nadie. Se acercó. Te di todo. Lealtad, confianza, lo mejor que tenía. Una pesada pausa cayó entre ellos. Y elegiste hacer esto con ella. Max respiró hondo, pasándose una mano por la cara, como si intentara organizar sus pensamientos. Hoy olí su aroma en tu habitación. Su mirada volvió bruscamente a Sebastián. Pero me negué a creer en mis instintos de lobo, porque pensé que nunca me harías esto. Su voz se tensó. Luego escuché a la gente hablar. Otra pausa. Y quise creer que no era verdad. Pero escuchar hablar así de mi hermana, fui un ingenuo. Soltó un pequeño suspiro amargo. Eres el rey Alfa. Puedes tener a la mujer que quieras. Sus ojos estaban clavados en Sebastián ahora. Entonces, ¿por qué ella? Silencio más pesado que cualquier grito. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Yo... No tiene nada, interrumpió Max y su voz se alzó ligeramente, escapando del control que había mantenido dentro de la sala de reuniones. Ni nombre político, ni alianza, ni protección más allá de mí. Si la comprometiste, si hiciste lo que dicen que hiciste, arruinaste su vida. Nadie querrá a una mujer que pasó la noche en la habitación del rey sin ser su esposa. Está arruinada. Dio un paso adelante. ¿Entiendes lo que has hecho? Si me dejas explicar, ¿qué vas a explicar? Su voz se quebró ligeramente, solo una vez. ¿Que fue un error? ¿Que no pensaste? Tú siempre piensas, Sebastián. Piensas en todo, así que esto no fue un error. Sebastián guardó silencio, y ese silencio fue lo que hizo que Max perdiera lo que había logrado contener hasta entonces. Su mano fue al cuello de Sebastián, antes de que ninguno de los dos lo procesara por completo. Y Sebastián lo dejó, porque se estaba cobrando una deuda, y la deuda era justa. No eres solo mi rey, eres mi hermano, o al menos eso es lo que pensaba, dijo Max, con la voz baja de nuevo, demasiado cerca. Eras el único que sabía que nunca la tocaría, el único en quien confiaba cerca de ella sin reservas. Soltó el cuello pero no retrocedió. Y fuiste tú. Max, dijo Sebastián, y algo en su voz era diferente ahora, menos controlado, más real. Ella es mi... No, dijo Max. Ahora no. Fue incontrolable. El instinto se apoderó y el lobo de Max salió. Con la rabia acumulada de toda una mañana encontrando el camino más antiguo, el camino que el cuerpo conocía antes de que la razón aprendiera a detenerlo. Max se transformó con la velocidad que solo los más fuertes podían lograr. Y Sebastián respondió por instinto. Porque cuando un lobo carga, no te quedas ahí esperando. El jardín, que había estado tranquilo, explotó en movimiento. Violet había salido de su habitación minutos después. Había bajado sin un destino claro, cruzó un pasillo, y fue entonces cuando escuchó los sonidos del jardín. Conocía esos sonidos. Había crecido escuchándolos. Cuando los dos entrenaban, cuando el juego se convertía en una pelea real, cuando el instinto reemplazaba a la razón. Conocía cada versión de ese sonido. Y lo que escuchaba ahora no era ninguna de las seguras. Corrió. Cuando llegó a la entrada del jardín, los dos lobos estaban en el centro del césped y había algo en su tamaño, en la forma en que se movían, en la intensidad de cada golpe que hacía imposible fingir que esto era un entrenamiento. Se congeló en el umbral, una mano en el marco de la puerta, incapaz de moverse. Mira lo que hiciste. La voz vino de la izquierda. Violet se giró. La chica pelirroja estaba a unos pasos de distancia, con esa expresión que Violet reconoció del taller, de la cena de apertura, de cada momento en que se había encontrado con esa mirada y había elegido no responderla. Arruinaste todo, dijo con una voz que llevaba satisfacción, tratando de disfrazarse de preocupación.
Tu hermano desafió al rey frente a todos. ¿Sabes lo que le pasa a alguien que hace eso? ¿Sabes lo que un rey alfa puede hacerle a alguien que lo humilla públicamente? Violet abrió la boca. Tú provocaste esto, continuó la chica. Viniste a un evento al que no perteneces. Aceptaste el vestido. Aceptaste la atención. Aceptaste cosas que no eran tuyas. Y ahora tu hermano pagará el precio. El jardín se inclinó ligeramente. No era el vino. Era otra cosa. El peso de cada palabra aterrizando en un lugar que ya estaba magullado. Ver a los dos lobos en el césped y saber que había comenzado por ella. La voz de la chica superponiéndose al recuerdo de cada vez que había sido pequeña. Cada vez que le habían recordado lo que no tenía y lo que no era. Arruinaste todo. Las piernas de Violet dejaron de obedecer. Sintió la hierba antes de verla. La repentina cercanía del suelo, y luego no sintió nada en absoluto. Ambos lobos se detuvieron al mismo tiempo. No fue una decisión. Fue el instinto más antiguo que existe, el que viene antes de la elección, antes del pensamiento, y ambos obedecieron sin necesidad de una razón. Hubo movimiento en el otro lado del jardín. Alguien estaba en el suelo. Se transformaron de nuevo en segundos. Sebastián fue el primero en entender lo que estaba pasando, quizás porque había pasado toda la noche aprendiendo a reconocer a Violet de nuevas maneras. Y en el momento en que se dio cuenta, corrió. A su alrededor, nobles, consejeros e invitados entraron en tropel, observando con esa mezcla de conmoción y fascinación que acompaña a los eventos que nadie espera presenciar. Sebastián llegó primero a ella. Detrás de ellos, dos sirvientes aparecieron rápidamente con mantas, moviéndose con la discreción entrenada de quienes saben que ciertos momentos deben ser protegidos incluso antes de ser entendidos. Las mantas se extendieron a su alrededor, creando un pequeño refugio improvisado mientras el peso de las miradas de los espectadores presionaba desde todos lados. Violet, dijo, cayendo de rodillas a su lado en la hierba. Max llegó un segundo después, y lo que había en su rostro al ver a su hermana en el suelo era diferente de todo lo que había estado allí en los últimos momentos. La rabia se había ido. Quedaba algo más antiguo, más fundamental. Lo que había estado allí desde que ella tenía 6 años y no se iba a ir a ninguna parte sin importar la pelea. Ambos se arrodillaron a su lado, y todos en el jardín guardaron un silencio absoluto. El techo de las dependencias del sanador era bajo y de piedra pálida, muy diferente del techo de la habitación de Sebastian y diferente también del techo de su propia habitación. Y fue ese pequeño e insignificante detalle lo que hizo que Violet se diera cuenta de que se había despertado en un lugar nuevo. Se quedó quieta por un momento, dejando que sus sentidos volvieran uno por uno. El aire olía a hierbas, algo entre menta y lavanda seca. La luz era suave, proveniente de una pequeña ventana alta en la pared. Parpadeó, respiró. Me desmayé. El recuerdo volvió en orden. El jardín, los dos lobos en el césped, la chica pelirroja a su lado, las palabras llegando una tras otra hasta que sus piernas simplemente dejaron de obedecer. Cerró los ojos por un segundo y luego escuchó las voces afuera. No podía distinguir las palabras, solo los tonos, y los tonos eran suficientes. Había conocido esas dos voces desde que tenía memoria. Se quedó allí escuchando, sin hacer ruido. Afuera, el estrecho pasillo de las dependencias del sanador tenía un banco de piedra donde Sebastián estaba sentado, con los codos en las rodillas, mirando el suelo. Max estaba a unos pasos de distancia con la espalda hacia él, una mano apoyada en la pared. Ninguno de los dos había hablado todavía. La pelea había dejado marcas visibles en ambos. Un corte en la barbilla de Max que el sanador había limpiado, un moretón a lo largo del costado de la cara de Sebastián que él había ignorado por completo. Había algo en el silencio entre ellos que era diferente del silencio anterior. Menos ira, más peso, el tipo de quietud que llega después de que dos personas han dicho cosas que no se pueden desdecir y ahora tienen que decidir qué hacer con ellas. Max fue el primero en romperlo. ¿Cómo tuviste el descaro?, dijo sin darse la vuelta, con la voz baja y cansada. Sebastián no respondió de inmediato.
Cuando lo hizo, su voz salió diferente a la de antes, sin la capa de control que normalmente mantenía, sin la calma deliberada que usaba cuando necesitaba tiempo. Es mi pareja, Max, y la he amado durante mucho tiempo. El silencio que siguió fue de otro tipo. Max se giró lentamente, miró a Sebastian con una expresión que Violet, si hubiera podido ver, habría reconocido como la cara que ponía su hermano cuando recibía información que redibujaba todo el mapa de lo que creía saber. ¿Qué? Dijo. No fue una pregunta, fue el sonido de alguien procesando. Siempre lo ha sido, dijo Sebastian. No había armadura en su voz esta vez, ningún intento de suavizar u ocultar. Al principio era diferente. Se frotó la nuca, buscando las palabras adecuadas. La amaba como a una hermana, como a alguien que creció conmigo, alguien a quien necesitaba proteger. Sus ojos volvieron a Max, pero ella dejó de ser una niña. Y yo también. Una pequeña pausa. Y el sentimiento también cambió demasiado rápido. Sebastián respiró hondo. Me di cuenta cuando éramos adolescentes. Max no dijo nada, pero su mirada se entrecerró ligeramente. Seguimos creciendo y se volvió imposible de ignorar, continuó Sebastián. Insoportable, en realidad. Soltó un pequeño suspiro. Me alejé de ella más veces de las que puedo contar. Sus dedos se curvaron lentamente. Mi lobo se confundió. Busqué una pareja. Intenté estar con otras mujeres. Negó con la cabeza, casi cansado. Pero nunca pude. Max permaneció quieto. Y en ese silencio, algo se movió en su memoria. De adolescente, él mismo había empujado a chicas hacia Sebastián en bailes, en reuniones políticas, siempre tratando de ayudarlo, siempre tratando de hacer que eligiera a alguien. Pero Sebastián nunca cedió, nunca aceptó. Siempre encontraba la manera de retroceder, de irse, de desaparecer. Sebastián continuó, con la voz más baja ahora. Me tomó tiempo entender qué era. Pensé que solo eran sentimientos por haberla conocido tanto tiempo. Levantó los ojos hacia Max. No estaba seguro. Otra pausa. Hasta ayer. Ayer, todo empeoró. Con cada momento que pasaba, podía oír a mi lobo decir que era ella. Pero la he amado durante tanto tiempo. Me perdí entre el instinto y el sentimiento. Tragó saliva. Su olor. Fue entonces cuando lo supe. El silencio entre ellos se hizo pesado. Sebastián dio un paso adelante, no agresivo, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Si quieres, me mantendré alejado de ella. Max levantó la mirada. Pero no te atrevas nunca más a empujarme a otra mujer. Su voz no se alzó. Aún así, la amenaza era clara. Porque no quiero a nadie más. No después de saber que es ella. Y no dormí con ella, añadió Sebastián. No de la manera en que estás pensando. Su voz se suavizó un poco. Max, nunca quise herirte así. Max siguió mirándolo sin responder, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo ira. Era un hombre tratando de reorganizar años de recuerdos bajo una luz completamente nueva. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente. Lo sé. Deberías haberme dado la oportunidad de... ¿De hacer qué, Max? Sebastián se levantó, y había algo en su voz que era más cercano de lo que solía ser con nadie. ¿Decirme que no? ¿Ponerte en medio de algo sin solución? Te ahorré eso. Me quitaste mi elección, dijo Max. Sí, admitió Sebastián, y lo siento por eso, por cómo sucedió, por dónde sucedió, por la forma en que te enteraste. Dio un paso más cerca. Max lo miró fijamente durante un largo momento. Entonces la puerta de las dependencias del sanador se abrió. El sanador era una mujer de mediana edad con una mirada que no malgastaba palabras. Está despierta, dijo, y quiere ver a su hermano. Max miró a Sebastián una última vez, y había algo en sus ojos que estaba cambiando. No resuelto, todavía pesado, pero diferente de lo que había sido en el jardín. Entró sin decir una palabra. Sebastián se quedó en el pasillo. Se sentó de nuevo en el banco de piedra, con los codos en las rodillas, y esperó. La habitación estaba en silencio cuando Max entró y cerró la puerta detrás de él.
Violet estaba sentada en la cama con una manta sobre su regazo. Los ojos no engañaban a nadie sobre cuánto había llorado. Y cuando vio a su hermano, hubo un segundo en que ninguno de los dos supo qué hacer. Entonces ella abrió la boca. Max, podrías habérmelo dicho, dijo él, y su voz era diferente a todo lo que había escuchado antes. Más suave, más cansada, llevando el peso particular de alguien que contiene su ira para poder escuchar. Lo sé, dijo ella. Sé que podría haberlo hecho. Y no lo hice porque tenía miedo. Se miró las manos por un momento. No miedo de ti, miedo de herirte, miedo de ponerte en un lugar que sabía que dolería. Mag no dijo nada. No fue ayer, continuó ella, con la voz firme a pesar de sus ojos. No fue esta semana, fue poco a poco, a lo largo de los años. Levantó la mirada hacia él. Intenté detenerme. Necesitas saber que lo intenté porque sabía lo que costaría. Sabía que no era simple. Sabía que había 1000 razones por las que no debería ser. E intenté convencerme de que solo era un sentimiento que pasaría si esperaba lo suficiente. Violet, dijo él en voz baja. No pasó, dijo ella simplemente. Y necesito que me dejes vivir esto. Una pausa. No te pido que lo entiendas todo de una vez. No pido que sea fácil. Te pido que me dejes tener al amor de mi vida sin hacerme elegir entre él y tú. El silencio que siguió fue el más largo de toda esa mañana. Max se quedó junto a la puerta durante un lapso que Violet no pudo medir, con una expresión que había pasado toda su vida aprendiendo a leer. Y ahora era una versión que no había visto antes. Menos hermano mayor, más simplemente un hombre tratando de superar algo que duele. Luego cruzó la habitación, se sentó a su lado en la cama y la abrazó. No dijo nada, solo la abrazó. Violet enterró su rostro en su hombro y se quedó allí por un momento. Haría cualquier cosa por ti, dijo al fin, con la voz ahogada contra su cabello. Ella no respondió. Se quedaron así por un momento que no necesitó ser medido. Cuando Max salió de la habitación, Sebastian estaba en el banco de piedra donde se había quedado, con los ojos en el suelo, los codos en las rodillas. Levantó la mirada cuando escuchó la puerta. Se miraron por un segundo sin hablar. «Está bien», dijo Max. Max y Sebastian guardaron silencio por un momento. «Quiero que encuentres otro beta», dijo Max finalmente. Sebastian se quedó quieto. «Max, no es ira», dijo Max, y había algo en su tono que lo confirmaba. Una calma que no era frialdad, era una decisión. «No es un castigo, es que aprendí algo esta semana que cambia lo que quiero para mi vida». Una pausa. «Mi pareja está aquí, en el Doria». Sebastian se quedó completamente en silencio. «Emily», dijo. No fue una pregunta. Max asintió una vez, lentamente. «Todavía no he hablado realmente con ella. Todavía hay mucho que resolver, pero sé lo que reconocí, y sé que no puedo estar a una semana de viaje de la mujer que es mía y fingir que todo está bien». Miró a Sebastian con esa honestidad brutal que era tan suya. «Tú entiendes eso mejor que nadie». Sebastian guardó silencio por un momento. «Lo entiendo», dijo. «Entonces entiendes por qué no puedo volver». Se miraron y había algo en ese silencio que era diferente de todos los otros silencios de esa mañana. Más antiguo, más profundo, el peso de dos hombres que habían crecido juntos y que por primera vez elegían caminos que los llevaban en direcciones diferentes. Sebastián se movió primero. Cruzó el pasillo y abrazó a su amigo, un agarre sin ceremonia, completamente real, diciendo lo que ninguno de los dos podía expresar con las palabras adecuadas. Max lo devolvió sin dudarlo. «Cuidaré de ella», dijo Sebastián, con la voz baja, cercana. «Tienes mi palabra, la misma palabra que siempre te he dado sobre cualquier cosa que importara». «Lo sé», respondió Max. «Por eso puedo irme». Se separaron. «Cuando sea tu boda», dijo Sebastián, «estaré allí con Emily». La comisura de la boca de Max se movió. Esa leve sonrisa que Violet habría reconocido desde el otro lado de una habitación. «Y yo estaré en la tuya», dijo. Se alejó por el pasillo y Sebastian se quedó allí por un segundo, mirando el espacio que Max había ocupado momentos antes. Luego se giró hacia la puerta de la habitación y entró.
Violet estaba sentada en la cama con la manta sobre su regazo, los ojos secos, pero aún con la marca de lo que había sido la mañana. Levantó la mirada cuando escuchó la puerta, y cuando vio que era Sebastian, no habló de inmediato. Solo lo miró con esa expresión que él había pasado años aprendiendo a leer, y que ahora leía de una manera completamente diferente. Cruzó la habitación sin decir una palabra. Se sentó a su lado en la cama, se giró para mirarla y guardó silencio por un momento, como si organizara algo que había esperado lo suficiente como para merecer decirlo con cuidado. Pasé años, comenzó él, con voz baja, directa, sin la capa de control que solía estar allí, viviendo con algo que no sabía cómo nombrar. La miró. Te veía y algo cambiaba. En la forma en que se sentía el espacio cuando entrabas, en la forma en que ciertas conversaciones tenían más sentido cuando eran contigo, en la forma en que prestaba atención a todo lo que te rodeaba, de una manera que no prestaba atención a nada más. Violet no habló, solo lo miró. Y elegí no llamarlo por su nombre porque nombrarlo complicaba todo. Complicaba a Max, complicaba el reino, complicaba años de una amistad que no quería arriesgar. Se pasó una mano por el cabello. Ese gesto que ella había visto tantas veces. ¿Pero sabes lo que aprendí esta semana? ¿Qué? Susurró ella. Que no nombrar las cosas no las hace desaparecer. Solo las hace crecer en la oscuridad hasta que ya no puedes fingir que no están allí. Ella cerró los ojos por un segundo. Sebastián, siempre fuiste tú, dijo él, y había una firmeza en esas palabras que no era una declaración, era un hecho. Antes de que supiera que lo era, antes de que tuviera el coraje de saber que lo era, en estos últimos años, esta semana, ayer, esta mañana, le tomó la cara con una delicadeza que ella no esperaba de manos tan grandes. Siempre serás tú. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera decidir sobre ellas. Quiero que construyas una vida conmigo, continuó, su pulgar limpiando la lágrima que se escapó con una ternura salvajemente desproporcionada con todo lo que ella había asociado con el rey alfa de Stormville a lo largo de los años. Y quiero despertar cada día sabiendo que estás ahí a mi lado. Violet sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego puso su mano sobre la de él, todavía contra su mejilla, y dijo, «Sabes, vas a tener que vivir con el hecho de que sé que hueles bien». La risa que brotó de él fue genuina, plena, rara, y ella se dio cuenta en ese momento de una de las cosas más hermosas que había presenciado. «Puedo vivir con eso», dijo él. «Sebastián». «Violet». Ella se inclinó y lo besó. Y fue diferente, sin la urgencia de algo finalmente liberado, reemplazado por algo más tranquilo, más intencional. Cuando se separaron, Violet reía suavemente. Sebastian la atrajo en un abrazo como si todavía necesitara confirmar que ella estaba realmente allí. «Volvamos pronto», dijo él. «Necesitamos empezar a planificar nuestra boda». Ella levantó las cejas. «¿Tan rápido?» «No soporto esperar ni un segundo más por ti», respondió con una sinceridad tan absoluta que la hizo reír de nuevo. «Mereces un aplauso, ¿sabes?», dijo ella, «por tu autocontrol». Sebastian soltó una pequeña risa. «Hablando de cosas inesperadas, te contaré un secreto. ¿Sabías que tu hermano es el compañero de Emily?» Violet parpadeó. «¿Qué? ¿Se dio cuenta aquí?» Sebastian continuó, divertido. «Y ya quiere quedarse aquí con ella». Los ojos de Violet se abrieron como platos. «No puedo creerlo». Sacudió la cabeza, todavía riendo. «Tuve que esperar años, y él ya quiere quedarse aquí con ella». Sebastian se encogió de hombros. «Instintos de lobo». «Debería haber sufrido lo que yo sufrí», refunfuñó Sebastian. «Años de espera». Ella se cruzó de brazos teatralmente, y yo todavía tuve que sentarme allí y ver a mi propio hermano ofrecerte mujeres en prácticamente cada baile. Sebastián rió entre dientes. Recuerdo que eso fue una tortura. La atrajo por la cintura de nuevo. «Y aún así te quedaste». «Por supuesto que me quedé», dijo ella como si fuera obvio. Sebastián la miró por un momento con esa expresión pacífica de alguien que finalmente había dejado de luchar contra algo. Valió la pena. Violet sonrió. Lo fue.
y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sintió simple.